El coach no directivo no aporta distinciones sobre el contenido de los procesos, sino que procura que su cliente las descubra o cree por sí mismo. Leonardo Ravier. Buenas noches, bienvenidos a todos. Qué gusto. Tenemos sala llena para compartir este webinar de introducción al coaching no directivo por Leonardo Ravier. Leonardo Ravier es autor y coautor de varios libros, docente en diferentes universidades y escuelas de Iberoamérica, es coach y conferenciante internacional que integra de manera interdisciplinaria la economía, el management y el coaching a través de los principios de la ciencia de la acción humana, desde los cuales aporta una visión particular al desarrollo y desempeño individual, de equipos, institucional y social. Durante más de una década, Leonardo ha sido un activo emprendedor en el mundo del coaching, siendo ideólogo, fundador y creador de diversos proyectos, empresas, productos, servicios y asociaciones. Sus teorías, modelos y prácticas están siendo aplicadas en empresas multinacionales de diversos sectores, así como en el ámbito educativo, en enseñanza primaria, media y universitaria, y de desarrollo personal y profesional. Creo Coaching, Avanza y Vórtice Coaching nos unimos para traerlo a México, en especial a Guadalajara, Jalisco, los días 10 y 11 de marzo de 2015. Y hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a este webinar de introducción. Gracias, Leonardo. Bienvenido. Al final para recibir preguntas y contestarlas. No sé si me pueden contestar por el chat aquellos que ya son coaches o se están dedicando a esto o están estudiando coaching. Comenta Miguel de Nino en certificación. José Antonio ya es coach. Adriana Castellanos, coach. Alberto Muriño, coach. Ok. Perfecto, sí, la mayoría veo que son coaches, muy bien. Entonces, la introducción que vamos a hacer es una introducción un poco particular respecto de cómo lo he hecho hasta ahora, o lo suelo hacer, precisamente porque entendía que el público iba a ser en su gran mayoría coaches o estudiantes de coaching. Entonces, la introducción del coaching no directivo la vamos a abordar desde la perspectiva de la teoría del conocimiento, para que entendamos qué es lo que aporta el coaching no directivo y por qué hablamos de coaching no directivo, qué es lo que justifica que al coaching se le ponga el apellido no directivo, cuando a muchos les parece que puede ser redundante o que no añade o no agrega nada nuevo a lo que la palabra en sí misma nos quiere decir, ¿no? Entonces, lo primero, pasamos a la diapositiva, vamos a ofrecer una distinción respecto del conocimiento. Entonces, lo primero que les quiero preguntar es, ¿qué es lo que hace una persona normalmente cuando otra le cuenta un problema y ésta, para ayudarla, realiza una serie de procedimientos, ¿no? Al margen de cómo lo hacen ustedes o cómo se hace normalmente en coaching, ¿qué es lo que hace normalmente una persona cuando aborda o asiste a alguien que está pidiendo ayuda o está necesitando de tu ayuda para resolver un problema o conseguir un objetivo? ¿Qué piensan? Ok, Adriana, perfecto. Uno habla normalmente o tiende a hablar normalmente desde su mapa. Muy bien, ¿qué más? Se suele hacer preguntas, Miguel, muy bien, sobre todo para poder comprender qué es lo que le pasa a la persona o tener más información. Y si no, piénsenlo de esta manera.
escuchaba el coaching, muy bien. ¿Qué es lo que haces tú fuera del ámbito del coaching cuando una persona te cuenta que tiene un problema o le está pasando algo por lo cual no puede conseguir lo que quiere? ¿Qué es lo que pasa por tu mente y qué procedimientos sigues para poder ayudar a esa persona? Ok, Adriana, te haces parte del problema, te involucras, das consejos. El tema es que para dar el consejo normalmente hacemos un procedimiento. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si es dice José que si es de índole emocional y no tienes la preparación, solo acompañas. Normalmente lo que hacemos es un análisis. No importa si es un análisis racional, intuitivo, si es un análisis corto, largo, pero normalmente cuando una persona nos cuenta un problema o tiene alguna cuestión que resolver, nosotros hacemos un análisis de lo que es lo que le está pasando a la persona. Evidentemente lo hacemos en base a nuestro juicio, a nuestra forma de ver el mundo, con ese mapa que nos comentaba Adriana. El siguiente paso, pasamos a la diapositiva, después del análisis, hacemos un diagnóstico. Y nuevamente, no importa si este diagnóstico es muy acertado o poco acertado, si es un diagnóstico científico, psicológico, filosófico, técnico, pero siempre formal o informalmente, de manera rápida o corta, hacemos un diagnóstico de lo que entendemos que le está pasando a esa persona. Y finalmente, pasamos a la siguiente diapositiva, es cuando ya damos el consejo o damos una propuesta o una solución. Esto es algo prácticamente automático, que lo hacemos porque estamos entrenados, nos han enseñado y nos han educado de esta manera desde pequeñitos, y por lo tanto casi automáticamente seguimos este procedimiento incluso sin darnos cuenta. Bueno, de hecho, es el procedimiento formal, digamos, que se realiza en la consultoría o en el asesoramiento, de cualquier tipo. Ahora bien, dijimos que íbamos a comenzar hablando sobre una distinción sobre el conocimiento. ¿Cuál es el inconveniente, o más bien, más que el inconveniente, cuál es el trasfondo que hay detrás de este procedimiento cuando abordamos a una persona que la queremos ayudar? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y lo van a ver. El trasfondo que hay detrás de este procedimiento, que lo hacemos de manera automática, es que entendemos o estamos presuponiendo que la persona que tenemos enfrente es una especie de recipiente vacío al cual nosotros tenemos que darle ese análisis, ese diagnóstico y esa propuesta porque él carece de ello. ¿Ok? Si de alguna manera le estamos diciendo, te considero o considero que tú no tienes los recursos suficientes para poder resolver tu problema, conseguir tu objetivo, y además el hecho de que me lo estés manifestando o que me lo estés comentando forma parte de esa realidad. Esa es la manera en la cual lo interpretamos, ¿no? O dicho de otra manera, no veo que tú seas capaz de hacer un autoanálisis, un autodiagnóstico y una autopropuesta como para poder salir de la situación en la que te encuentras, y por lo tanto yo, que tengo un conocimiento que tú no tienes, te lo voy a dar, te lo voy a aportar para que tú puedas salir de esa situación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Este tipo de conocimiento se le puede llamar tipo de conocimiento o un procedimiento de conocimiento, se le titula como el conocimiento técnico. Este conocimiento técnico, pasamos a la siguiente diapositiva, es un conocimiento que se puede articular, ¿okay? Es un conocimiento que se puede documentar, que se puede transferir. Es fácilmente identificable, por ejemplo, el hecho de que una persona no sepa usar un ordenador, una computadora o un computador, y a través de la transferencia de un conocimiento técnico por medio de un manual o por medio de un profesor, se puede explicar cómo tienes que manejar ese ordenador y tener el conocimiento suficiente para poder dominarlo. O no tienes más que coger el manual si tienes tiempo y ganas de leerlo, que normalmente no lo hacemos,
y puedes ir viendo paso por paso los puntos que tienes que seguir para aprender a usar ese ordenador, ¿no? Ahora bien, este tipo de conocimiento todavía no pasamos. Este tipo de conocimiento no es el único procedimiento que los seres humanos tenemos para poder aprender cosas y poder, digamos, eh, incorporar conocimiento que hasta ahora no teníamos. Existe un segundo tipo de conocimiento o un segundo procedimiento para la adquisición de conocimiento, que es el siguiente. Pasemos. Es que el que ustedes han estudiado para formarse como coaches o el que ustedes están aplicando a la hora de hacer coaching, probablemente. Lo que hacemos es escuchar. Cuando nosotros escuchamos a la persona, eso es lo primero que hacemos. Siguiente diapositiva. Una vez que nosotros la escuchamos, entonces estamos en condiciones de devolverle a nuestro cliente, a manera de espejo, su propia mirada. El hecho de devolverle su propia mirada hace que la persona se vea como si se estuviera mirando en un espejo, puede percibir tanto sus defectos como sus virtudes y a partir de ahí poder decidir cuál es la mejor manera de enfrentar la situación, ¿no? Por lo tanto, hacemos de espejo, devolvemos, que podemos llamar feedback descriptivo o de muchas maneras, y finalmente lo que hacemos es preguntar. ¿Okay? Pasamos a la siguiente diapositiva. Esto que ustedes, estoy seguro que han aprendido a escuchar, espejar y preguntar, independientemente de que pueda haber más, que uno pueda encontrar más competencias, las podríamos sintetizar en estas tres. Entienda a la persona y se corresponde con un procedimiento de conocimiento distinto del primero que habíamos hablado. Pasemos a la siguiente diapositiva. Cuando tú a una persona la estás escuchando, espejando y le estás preguntando, en lugar de entender a la persona como un recipiente vacío que no dispone del conocimiento ni de los recursos necesarios para poder salir de su situación, la estamos interpretando como una persona que tiene esos recursos y que tiene que encontrar el camino a través de un proceso creativo desde sí mismo para resolver ese problema o conseguir ese objetivo. En definitiva, en el primer tipo de conocimiento, el conocimiento técnico, estamos transfiriendo conocimiento, nuestra perspectiva, nuestra mirada al cliente para que él salga de esa situación, consiga su objetivo, resuelva su problema. Y en la segunda, que es esta que estamos viendo aquí, lo que estamos haciendo es catalizar o incentivar el desarrollo del descubrimiento creativo de ese conocimiento que a él le hace falta, pero que él puede descubrir por sí mismo a través de la reflexión y del diálogo. Este tipo de conocimiento, pasamos a la siguiente diapositiva, nosotros lo denominamos, bueno, Michael Polanyi lo denominó conocimiento tácito. Pasa a la siguiente diapositiva. El conocimiento tácito es ese conocimiento que todos tenemos, que adquirimos y que desarrollamos, pero que no se puede transferir, no se puede documentar, no se puede almacenar y que por lo tanto es un proceso que tenemos que hacer necesariamente nosotros mismos a través de nuestra propia experiencia. Piensen ustedes, por ejemplo, el andar en bicicleta, el jugar al golf, el tocar un instrumento realmente con maestría y demás. Más allá de la técnica, que al principio te la pueden enseñar, si uno quiere llegar a la maestría en alguna disciplina, necesita en algún momento empezar a desarrollar ese conocimiento tácito, que es un conocimiento, como les digo, que no se puede articular, no se puede poner en un manual. Tú no puedes escribir un manual explicándole a una niña de 4 años cómo tiene que hacer para andar en bicicleta, o a un tenista para llegar a ser el mejor tenista del mundo. No lo va a aprender en un libro, ni va a haber nadie que le pueda transferir ese conocimiento. Es algo que necesariamente cada uno de nosotros tenemos que desarrollar por nosotros mismos y a través de un proceso que yo considero que es esencialmente creativo en sentidos amplios. Por eso Michael Polanyi, cuando hizo esta distinción sobre los dos tipos de conocimiento, que por cierto es
la distinción que luego Ikuhiro Nonaka, por ejemplo, utilizó para la gestión del conocimiento en recursos humanos y demás, nos dice que conocemos más de lo que podemos decir. Es decir, cuando, no sé, un Rafa Nadal juega al tenis y en sus competiciones sigue estando número uno a nivel mundial, él realmente sabe jugar al tenis de una manera muy superior a lo que él podría llegar a explicarle a otra persona respecto de lo que hace y de lo que consigue con esa maestría, ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta estos dos tipos de procedimientos de adquisición de conocimiento, o estos dos tipos de conocimiento, entonces podemos ver realmente cuál es la finalidad que tiene el coaching no directivo y por qué, a posteriori, vamos a ver que existe un coaching directivo y por qué de esta distinción y cuál es el aporte realmente que nosotros estamos haciendo desde el coaching no directivo como tal. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad que tiene el coaching no directivo? Pasamos a la siguiente. Si lo tendríamos que sintetizar, es potenciar y desarrollar esencialmente ese conocimiento tácito que todos los seres humanos poseemos y a partir del cual nosotros podemos conseguir esa maestría que normalmente buscamos o ese desarrollo, digamos, extraordinario que normalmente buscamos y que también normalmente no conseguimos. Ese desarrollo de ese conocimiento tácito, como hemos visto, es esencialmente creativo, es un proceso que tienes que hacer tú a través de ti mismo y de tu propia experiencia. Y como ustedes ven ahora en la diapositiva, sobre esto hemos hablado bastante y si ustedes quieren, les podemos enviar a posteriori alguna conferencia que tenemos por ahí grabada o algún documento donde se lo explica en detalle. Existe todo un marco teórico, un marco histórico y un marco práctico que hace al marco metodológico del coaching no directivo, que es lo que ustedes tienen sintetizado en esta diapositiva. Fíjense que, como ustedes ya conocen, la idea de que se puede desarrollar un conocimiento tácito ya nos viene como un legado de Sócrates con el arte de la mayéutica. ¿Okay? Nosotros, de alguna manera, si nos vemos en la línea, digamos, histórica de la parte superior de la diapositiva, utilizamos el método mayéutico para que las personas desarrollen ese conocimiento tácito, para que ellos aprendan, tal y como nos enseñó Platón a través del diálogo, a través de las estructuras de un diálogo, entendiendo que el hombre es un ser teleológico, nos diría Aristóteles, un ser que siempre tiende a conseguir objetivos, que se mueve en función de sus intenciones. Hacemos un proceso basado y centrado exclusivamente en el individuo, aspecto que aprendimos del existencialismo. Escuchamos y observamos a nuestros clientes de manera fenomenológica, es decir, no emitiendo un juicios, no mezclando ni tiñendo con nuestro mapa, nuestra manera de ver el mundo, lo que le pasa a nuestros clientes para que a través de esa escucha y observación fenomenológica la persona en un proceso no directivo, esto nos lo enseñó básicamente Carl Rogers, consiga poder desempeñarse a través de ese desarrollo. Tim Gallwey le llamó el juego interior y se fijan, es una manera distinta de hablar de ese mismo conocimiento tácito interior que todos tenemos y que no sabemos jugarlo porque no nos han enseñado las personas que nos han servido de modelo normalmente en nuestra vida. Y en ese proceso, digamos, lo que conseguimos es que nuestros clientes desarrollen esa capacidad creativa para resolver problemas o conseguir objetivos. ¿Cómo hacemos esto? A través de un marco teórico, que es el cuadrante que ustedes ven a la izquierda abajo, a través de la acción y la reflexión. Tenemos 3 principios: la conciencia, la responsabilidad y la autocreencia, o la confianza en uno mismo. Tenemos 3 grandes competencias que ya hemos mencionado: el preguntar, el espejar, el escuchar y el observar. Y tenemos un modelo, que en este caso sería el modelo GROW, donde el centro es el objetivo que está buscando la persona y luego
pues las siguientes fases, que yo le llamo categorías de acción, son importantes en el diálogo que tenemos en las sesiones de coaching para que nuestros clientes reflexionen sobre aquellos aspectos que realmente van a ser de catalizador de ese conocimiento. Y esto nosotros lo podemos aplicar tanto en el terreno de coaching personal, de ejecutivo, de equipos, de grupos, de organizaciones. Lógicamente, a medida que vamos avanzando en el tipo de coaching que estamos aplicando, se va haciendo más complejo, pero los principios, las competencias, el modelo y la esencia de lo que nosotros hacemos es siempre la misma, no cambia. Entonces, llegados a este punto, y sí, estoy haciendo, digamos, una síntesis muy rápida porque me interesa luego conversar con ustedes y porque entiendo que muchas de estas cosas ya las domináis, ¿no? Pero si nosotros entendemos que esto es lo que nosotros hacemos, que nuestra finalidad es potenciar ese conocimiento tácito que todos llevamos dentro, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Podemos verlo de la siguiente manera. Digamos, esta esfera o este círculo que ustedes están viendo, estoy representando lo siguiente. El conocimiento técnico, el primer tipo de conocimiento, es un conocimiento que se transfiere, hemos dicho, que se emite a través de los juicios de la propia persona que se supone que tiene un conocimiento que el otro no posee. Y esto es así, es decir, este sería el procedimiento directivo de la transferencia de conocimiento de uno a otro para resolver un problema o conseguir un objetivo. Y en este sentido, a través de los juicios, a través de la transferencia de conocimiento, utilizando el conocimiento explícito o articulable, que sería el conocimiento técnico, por ejemplo, a través de la formación pura, es decir, a través de procedimientos de formación, uno transfiere el qué de las cosas. A través de la consultoría o el asesoramiento, que ustedes lo ven a la derecha, uno transfiere el cómo de las cosas, no solamente el qué, sino el cómo se hacen y cómo se consiguen esas cosas. Y a través del mentoring puro, uno transfiere la experiencia de las cosas, es decir, la experiencia que uno ha vivido y que lleva consigo. Todos estos procedimientos, la formación pura, la consultoría, el asesoramiento puro y el mentoring puro, son procedimientos que se hacen de fuera hacia adentro. Son el asesor, el consultor, el formador, el mentor, son todos procedimientos donde hay transferencia de conocimiento o de experiencia. Desde la persona que tiene algo que al otro le falta y se la transfiere para que el otro haga uso de ello y pueda resolver sus problemas o conseguir sus objetivos. En el centro del círculo nosotros tenemos el proceso inverso. El proceso inverso es precisamente esa catalización del conocimiento tácito. Esto es, a través siempre de la creatividad, nosotros nos vemos la línea roja que sale de la creatividad hacia el conocimiento del qué, o la formación pura, entendemos que la persona es capaz por sí misma de descubrir o crear ese conocimiento que responde a lo que un formador te podría dar en el caso de que tú no lo tengas. A través de esa misma creatividad, y una vez que has descubierto, creado ese conocimiento, y yo digo que es único e irrepetible porque lo has descubierto tú a través de tus propias reflexiones, de tu propia experiencia, eres capaz de poder innovar cuando aplicas ese conocimiento para hacer algo, el cómo de algo que tiene que ver con aquello que tú estás buscando. ¿Okay? Y esa innovación, cuando la estás aplicando ya, se transforma la creatividad aplicada a la innovación, se transforma en desarrollo, que es lo que nosotros hacemos como, digamos, reemplazo o contraposición a lo que un mentor podría hacer con la transferencia de experiencia hacia tu persona. Lo importante de este gráfico, que lo que yo quiero que vean de este gráfico es que son dos puntos. El primero es, lo pongo aquí a la derecha, ¿no? El coaching no directivo es, como ven, complementario. Es decir, el coaching no directivo potencia un tipo de conocimiento que los seres humanos tenemos, que es tácito y que solamente puede desarrollar la persona en sí misma,
y es complementario a todo el conocimiento que la persona no posee y que necesita recibir de fuera. Es decir, nadie va a discutir, por lo menos yo nunca he discutido, y sería absurdo hacerlo, el hecho de que la transferencia de conocimiento y de conocimiento técnico ha sido importantísimo para la evolución de la sociedad y de la civilización humana. ¿Okay? El punto está en que precisamente hemos sido a nivel de las sociedades en general, de la humanidad, hemos sido expertos y nos hemos especializado mucho en la transferencia de conocimiento y en los métodos como la formación, la consultoría, el asesoramiento o el mentoring. Y hemos descuidado ese tipo de conocimiento tácito porque, bueno, a la gente normalmente se les escapa el saber cómo hacer esto para conseguir que una persona resuelva sus problemas o consiga sus objetivos, trabajándolo desde la catalización creativa de su propio conocimiento. Por lo tanto, es complementario, pero a la vez es metodológicamente opuesto. Y esto es importante entenderlo. Yo siempre digo que el coaching en general, y en particular el coaching no directivo, no está compitiendo con los asesores, con los consultores, con los formadores, con los psicólogos. Estamos ofreciendo, es decir, estamos enfocándonos en un punto de desarrollo donde los otros procesos de ayuda no han podido llegar ni van a llegar nunca, porque metodológicamente siguen un proceso que es opuesto. Y esta oposición en esta oposición, el hecho de que los dos tipos de conocimiento sean necesarios, sean complementarios para el desarrollo de cualquier ser humano, pero que a la vez sean metodológicamente opuestos, hace lo que es decir, nos lleva a la necesidad de tener que hablar de coaching no directivo y contraponerlo al coaching directivo para entender dónde se está enfocando uno y dónde se está enfocando el otro. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces la pregunta aquí sería, es una pregunta que a veces me suelen hacer, es ¿existe realmente el coaching directivo como tal? Es decir, ¿existe un coaching donde el coach transfiere conocimiento y experiencia a su cliente en lugar de permitir y favorecer el hecho de que la persona lo descubra por sí mismo? Bueno, la respuesta es que sí. Que si esto es coherente, es incoherente, es bueno o es malo, será cuestión de que cada uno lo juzgue por sí mismo. Lógicamente yo tengo una opinión sobre ello y podemos hablar más adelante, pero la respuesta a la pregunta de si existe un coaching directivo frente a uno que es no directivo, la respuesta es que sí. Y vamos a verlo. Siguiente diapositiva. Les voy a contar primero una anécdota. Entre el 2008 y el 2011 estuve participando como autor, escribía artículos en The Coaching Commons. Era este portal creado por The Harnish Foundation, es una mujer que fundó este portal para poder tener discusiones sobre el mundo del coaching de cualquier ámbito y de cualquier línea en este tipo de foros abiertos, ¿no? Donde se escribían artículos y podíamos tener la oportunidad de comentar cosas. Bueno, en algún momento David Buck, persona que ustedes ven a la derecha, que por cierto, él es, digamos, el sucesor de Thomas Leonard, que es el de la foto que ustedes ven a la izquierda. Para los que no lo saben o no tienen la información, Thomas Leonard fue, para muchos es considerado padre del coaching, fue el que creó, el que fundó la ICF, fue también el que creó y fundó la IAC, que básicamente es la competencia de la ICF a nivel internacional. Fue el que creó Coachville, Coach University, y bueno, y muchos proyectos que al día de hoy siguen funcionando y han tenido mucho éxito, ¿no? De la línea de la IAC salió la escuela TISOC o Coachville, que son básicamente de la misma línea, y David Buck es actualmente, ustedes saben que Thomas Leonard falleció prematuramente era muy joven, y David Buck tomó, digamos, el relevo del legado de Thomas Leonard. ¿Okay? Muy bien, David Buck
es un ejemplo, y aquí les pongo las citas en inglés, ahora se las voy a traducir, de un coach o de un tipo de coaching directivo. David Buck escribió este artículo que ustedes ven donde puso: es oficial, el cliente no tiene todas las respuestas. ¿Y por qué puso este título o este titular? En el artículo lo que él dice, lo que él comenta, es que la ICF cambió la definición de coaching, y de hecho fue así. En ese momento la ICF había cambiado la definición de coaching, que es la que actualmente aparece en la página web, y dice que el embargo de la experiencia fue levantado. The expertise embargo has been lifted. Ahora dice, podemos hacer verdadero coaching utilizando nuestra experiencia. Es decir, David Buck es una persona que entiende que el coach tiene que transferir experiencia a su cliente, que forma parte de la profesión del coaching y que lo tiene que hacer para beneficio de su cliente. Dice que muchas personas contratan a los coaches para que les expandan en su experiencia, es decir, para que puedan desarrollar su experiencia a través del aprendizaje que reciben de su coach. Y se los puse más en negrita, más marcado, pasar o transferir conocimiento, experiencia y sabiduría de una persona a otra es el motor de la evolución humana, dice, y además de ello, un elemento principal y fundamental del verdadero coaching. Bueno, esto es un poco lo que él manifestó. Si ustedes entran ahí, tienen la referencia de Coaching Commons cuando él hizo este comentario. Lógicamente yo opiné lo contrario, y hubo una discusión, no con él porque él no participó del debate, pero sí con otras personas, ¿no? Sin embargo, fijémonos que en esta línea es la que yo llamo coaching americano, ¿ok? Que claramente es un coaching mucho más directivo que cualquier otro tipo de coaching. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, pero es interesante ver que incluso David Buck, que reconoce que digamos que él entiende que la transferencia de conocimiento, experiencia y sabiduría hacia sus clientes forma parte del verdadero coaching, y que esto estaba legado porque la ICF era como demasiado no directiva, y que cuando cambiaron la definición él se puso contento porque a partir de ahora iban a poder ser, digamos, certificados sin necesidad de mantenerse en una posición no directiva. Sin embargo, él reconoce de alguna manera la no directividad como fundamental también, es decir, no está en contra de la no directividad. Él dice, cuando dice, sin embargo, o pero, cuando el coachee quiere evitar el hecho de tener que tomar una decisión o el hecho de tener que reflexionar y está esperando que tú le des un consejo, tú tienes que desafiarle para que él lo encuentre por sí mismo, ¿okay? O al final cuando dice tienes que desafiar al jugador o al coachee para que él haga las cosas por sí mismo. Si bien entiende que haciendo solo preguntas eso no forma parte del buen coaching, porque uno tiene que transferir también su punto de vista o su experiencia, él no niega el hecho de que la no directividad como procedimiento forma parte de la metodología del coaching, ¿okay? Pasamos a la siguiente diapositiva. Pero esto no solamente pasa en el coaching americano, sino también en el coaching ontológico, probablemente es el que más conocen ustedes. Fíjense, esto es, bueno, no vamos a entrar en detalle, ¿no? Arriba simplemente tienen nuevamente el marco histórico del coaching ontológico, que yo le puse sudamericano simplemente por el origen de donde surgió esto. Desde Nietzsche hasta Rafael Echeverría, Julio Laya y demás. Y he puesto un extracto de unos párrafos de uno de los libros de Rafael Echeverría para que ustedes vean que también está presente la idea de la transferencia de conocimiento o de experiencia en el coaching ontológico, ¿okay? Aunque es más sutil y con un trasfondo bastante distinto respecto del coaching americano que acabamos de comentar de David Buck, ¿okay? Dice, por ejemplo, a Rafael Echeverría, la petición del coaching puede ser, por lo tanto, reconstruida en los siguientes términos. Tengo un problema que me afecta, diría un coachee, no sé cómo resolverlo, y dado que tú tienes distinciones y competencias que yo no tengo,
Te pido que me ayudes a ver lo que no veo y a hacer lo que no puedo. Si se fijan, es una frase que sintetiza muy bien lo que nosotros hemos explicado y se corresponde con el conocimiento técnico que uno puede transmitir o transferir de una persona a otra. Es verdad que eso hay diferentes maneras de hacerlo, pero si seguimos explorando un poco la metodología, lo vamos a ver con más claridad. Muchas veces, dice Rafael Echeverría, el trabajo de un coach ontológico consiste en guiar al coachee en el camino hacia las tinieblas de su propia alma. Ahí hay una dirección, hay una guía, hay una dirección hacia la cual el coach ontológico entiende que en determinados momentos es bueno llevar al coachee a ese punto para lograr X resultados. Si bien él dice que el coach no da consejos, como sigo con la cita, que no sugiere cómo según su parecer la situación debe ser interpretada o cómo hay que intervenir en ella, dice, ello no evita que el coach plantee opciones o sugerencias o posibilidades. Por lo tanto, nuevamente está la idea de la transferencia. Pero es siempre el coachee quien tiene la autoridad de tomar y desechar lo que el coach le propone. Ok. Luego dice, el coach ontológico no brinda su interpretación como quien ofrece la verdad, sino tan solo como un umbral de posibilidades, de sentido que habilita y frena determinadas acciones y resultados. Definitiva, dice, lo que está diciendo es, ofrecemos nuestra interpretación, solo que no lo hacemos como una verdad, lo hacemos como para abrir posibilidades. Pero nuevamente está la idea de la transferencia. El coach ontológico no puede prescindir de la intuición nuevamente forma parte de una interpretación de cómo nosotros vemos aquello que le está pasando al cliente. Y finalmente, y por lo tanto, termina diciendo, bueno, en las citas que yo he escogido, ¿no? Que son obviamente para mostrar este punto, sin importar demasiado cómo haya sido la interacción de coaching, si el resultado es lo que hemos señalado, y lo que han señalado es ese movimiento de eje del observador, entonces se habrá producido coaching ontológico. De alguna manera está poniendo, o Rafael Echeverría en algún punto está poniendo los resultados por encima del método, ¿okay? Que muchas veces esto trae las consecuencias que luego vamos a ver de la premisa esta de que el fin justifica los medios, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva. Pero nuevamente, Rafael Echeverría tampoco reniega ni discute el hecho de que una parte fundamental del coaching radica en la no directividad. Él va a decir, por ejemplo, y de hecho esto a él le asustó por unos temas que vamos a ver ahora más adelante, dice que toda ingeniería del alma humana la cosifica. Y yo sé que esto lo dice, este libro lo escribió en el 2011, después de que muchos coaches ontológicos, incluso formados con él, han estado haciendo prácticas incluso dañinas, ¿no? Para sus clientes, que la dejaban en una peor situación de la que estaban, ¿no? La idea, digamos, de entender que uno puede abordar al alma humana como si fuera una cosa y reestructurarla, cambiarla, transformarla a su parecer, es algo que él condena, y además lo dice ahí abiertamente, le convierte el objeto que puede ser manipulado y de hecho le niega al alma su inherente autonomía. Por lo tanto, habla de humildad, habla de que requiere cuidado, de cultivo, habla de que el coach tiene que dejar de ser el mismo y habla de que el coach ontológico debe aspirar a convertirse en un espejo para el coachee. Por lo tanto, si ustedes ven, está nuevamente presente esta esencia del desarrollo del conocimiento tácito, del coaching no directivo, también presente de alguna manera de coaching ontológico, aunque, por otro lado, entienden que es importante o que forma parte de sus procedimientos la transferencia de conocimiento. Sigamos. Siguiente diapositiva. Viéndolo así, por lo tanto, nos estamos encontrando con que o bien existe un coach
o un coaching directivo que entiende que puede haber transferencia de conocimiento y experiencia, y hay un tipo de coaching que entiende que no debe de haber transferencia de conocimiento y experiencia, y que este push y pull, así lo pueden encontrar ustedes si ponen en internet eh, non-directive coaching o ponen pull and push coaching, van a ver eh, el procedimiento de tirar y de empujar respecto de las competencias que tenemos que utilizar para trabajar con un cliente. Por lo tanto, resulta evidente que existe el coaching tanto directivo como no directivo y que esto es una cuestión de grados. Es decir, que los habrá más y los habrá menos. Habrá quienes son más directivos y habrá quienes son más no directivos o menos directivos en la relación con sus clientes. Lo que sucede es que esto nos coloca en una situación, digamos, de reflexión en nuestra propia práctica. Pasemos a la siguiente diapositiva. Por lo tanto, eso es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo se traduce el tipo de coach que eres en tu práctica de coaching? Y fíjense en esta diapositiva que vamos a pasar ahora, yo creo que es la clave dentro de todas las diapositivas que hemos visto, para que ustedes vean cómo funciona el procedimiento a nivel de competencias cuando un coach practica un tipo de coaching u otro. Vale, estoy viendo que hay un error ortográfico en el título. Disculpen, dice prácticas competenciales del coaching según su metodología. Fíjense, a la izquierda tienen las competencias esenciales de un coach directivo. ¿Okay? El coach directivo es una persona que está centrado en sí mismo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tiene necesariamente que transferir de manera directiva, emitir juicio y transferir conocimiento y experiencia a su cliente. Por lo tanto, lo hace desde sí. En el coaching no directivo estamos centrados en el coachee. Lo tienen en el extremo derecho de la pantalla. ¿Okay? Todas las competencias nosotros las podemos resumir en las tres que ya hemos visto antes. Escuchar, observar, yo las coloco como una misma competencia, que la podemos sintetizar como el prestar atención, el espejar o hacer de espejo y el preguntar. Estas competencias que tienen a la derecha, escuchar y observar de manera fenomenológica, espejar y preguntar. Y a la izquierda tienen escuchar y observar interpretativamente, transferir y preguntar. Si ustedes se fijan, cuando normalmente un coach analiza a otro coach o una persona ve a dos coaches haciendo coaching, ven lo que está en el centro, ven que hace preguntas. Y mucha gente no distingue la diferencia entre un coach u otro porque simplemente ven que los dos están haciendo preguntas y que hacen básicamente lo mismo. Pero es que realmente lo importante no está en la pregunta. Quiero decir, es el procedimiento anterior que realizamos los coaches para llegar a la pregunta. El procedimiento que hace un coach no directivo es escuchar y observar de manera fenomenológica, descriptivamente sería de manera tonta, obvia y objetiva, sin emitir juicio por parte del coach, y tomando como válido y verdadero todo lo que recibe de su coachee, para a partir de ahí espejarlo, es decir, hacer un reflejo, síntesis o recapitulación, y entonces terminar preguntando, que es lo que ustedes ven ahí en el centro, a la derecha, enfocado en el coaching. En este procedimiento, lo que hacemos con ese símbolo que les puse debajo es un procedimiento que es desde dentro hacia afuera, in-out. Nosotros escuchamos y observamos sin emitir juicio, de manera tonta, obvia y objetiva, reflejamos, sintetizamos, recapitulamos y las preguntas están enfocadas en el coachee. Y de esta manera conseguimos que él saque y desarrolle ese conocimiento tácito. ¿Qué pasa con un coach directivo? Vamos a ponernos digamos, en el caso puro, ¿no? Del coach directivo puro. Bueno,
Un coach lo que hace es escuchar y observar al coachee interpretativamente, es decir, escucha de manera inteligente, trata de ir más allá de lo que está diciendo el cliente, lee entre líneas lo que el cliente le está comentando y se basa en su subjetividad, en su manera de ver y de entender lo que al cliente le está ocurriendo. A partir de esa observación, claramente el coach está, digamos, preparado o capacitado para poder transferir. ¿Y cómo transfiere? Pues a través, y ahí van de menor a mayor, ¿ok? Sugerencias, opciones, feedback o incluso mandatos. Es decir, obligar a una persona a hacer algo. Son diferentes niveles o grados de directividad o de transferencia de conocimiento y de experiencia. En este caso, las preguntas que va a hacer el coach o un coach directivo puro van a estar enfocadas en el coach y es un procedimiento inverso en el que se aborda a la persona desde fuera hacia adentro y no desde dentro hacia afuera. Si se fijan, a ver, ¿cómo lo podemos decir esto? En la propuesta del coaching no directivo, lo que nosotros hacemos es mostrar, explicar histórica, filosófica y prácticamente, y en todo el marco metodológico del coaching no directivo está centrado en explicarle a los coaches que se pueden tener procesos de coaching, tanto sesiones como procesos a nivel personal, ejecutivo, de equipo y de empresa, manteniéndonos en una posición centrada en el coachee y a través de las competencias que ustedes ven a la derecha. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy o qué es lo que ocurre normalmente? Que en el mercado muchos profesionales no saben distinguir una cosa de la otra, no saben distinguir un tipo de escucha del otro tipo de escucha, no saben distinguir el espejeo, la síntesis, la recapitulación de lo que sería un feedback, no saben distinguir cuando una pregunta realmente está enfocada en el coachee o está enfocada en el coach. Y el efecto que esto produce a la hora de conseguir la finalidad de nuestra profesión, en este caso del coaching no directivo, que es ese desarrollo del conocimiento tácito en las personas, ¿no? Por lo tanto, ustedes se fijan, a la izquierda tenemos juicios y transferencias del coach, eso lo tienen abajo, en la línea esta con marco rojo, juicios y transferencias del coach sobre el contenido del coachee, mientras que a la derecha tenemos las descripciones y reflexiones que el coachee hace sobre su propio contenido. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora el punto es, probablemente muchos de ustedes estén pensando, bueno, pero esto ya es una cuestión de grados, no, a lo mejor uno dice, no creo que exista el coach no directivo puro, como tampoco creo que exista un coach directivo puro, y que se puede jugar un poco con los dos, ¿no? Bueno, aquí es donde radica el principal problema desde mi perspectiva, ¿no? Y fíjense que yo considero, cuando yo escribí mi libro y sigo teniendo la misma tesis, considero que el coaching es interdisciplinario, que se pueden aprender de otras disciplinas y que se puede combinar e integrar diferentes teorías bajo un mismo cuerpo y una misma forma de ver y de hacer el coaching. Sin embargo, creo que muchos, en lugar de integrar, lo que hacen es mezclar. Y no es lo mismo integrar que mezclar. Mezclar es cuando tú quieres, o sea, integrar son cosas que se pueden integrar. Tú puedes integrar el azúcar en la leche o incluso el azúcar en el agua, pero no puedes integrar el aceite con él. ¿Okay? Entonces, cuando queremos integrar cosas que no se pueden, simplemente las mezclamos y terminamos haciendo procesos que son incoherentes. Entonces, la pregunta que normalmente nos podemos llegar a hacer es ¿en qué grado de no directividad nosotros nos encontramos en nuestras sesiones y procesos de coaching y qué nivel de efectividad o de eficiencia estamos consiguiendo en nuestros procesos? Pasemos a la siguiente diapositiva. Yo esto se los voy a explicar de esta manera poniendo nuevamente los dos extremos, ¿ok? Cuando nosotros nos ubicamos
en el extremo del coaching directivo nos vamos a encontrar con varios problemas, tanto éticos como de coherencia y de eficiencia, ¿ok? Vamos a empezar por los temas de coherencia. Toda transferencia de conocimiento y de experiencia implica, y sobre todo si estamos en el extremo, ¿no?, del 0% de no directividad, unos fuertes elementos de motivación extrínseca, es como el palo y la zanahoria, ¿ok? Sabemos que las implicancias que esto tiene. Otro punto de incoherencia es que interfiere el autoaprendizaje, porque cuando tú a una persona, y esto lo podemos ver, o sea, yo creo que introspectivamente todos lo tenemos claro, ¿no? Cuando una persona está en un estado de proceso creativo, cualquier interferencia externa es molesta. Cualquier mandato, cualquier información que nos quieran dar desde fuera interfiere el proceso interno que uno está haciendo y por lo tanto el autoaprendizaje. Esto es como interrumpir a una persona que está tratando de aprender a tocar un instrumento o está tratando de aprender a golpear una pelota con la raqueta de tenis. Además, a nivel de coherencia, irrumpe la coherencia interna del cliente, porque muchas veces, prácticamente siempre, incluso a nivel neurológico, las transferencias de conocimiento y experiencia por parte de una persona desde fuera no van a ser coherentes a la manera de interpretar, de ver y de sentir de la propia persona. Por lo tanto, irrumpe. Esta irrupción puede ser positiva o no, bueno, dependerá, y es una cuestión que podríamos analizar en otro momento. A niveles de eficiencia, pues ser directivo interfiere el proceso creativo, que es esencial para la potenciación de ese conocimiento y de esas capacidades que nosotros tenemos innatas como seres humanos, atenta contra el sentido de responsabilidad natural, simplemente porque cualquier transferencia de conocimiento y de experiencia, por más sutil que tú la quieras dar, si la otra persona la asume como tuya, como que tú le estás dando algo que él necesita, automáticamente eso irrumpe o atenta contra la responsabilidad natural de ese individuo. Y, lógicamente, se puede llegar a un nivel de dependencia muy, muy fuerte, ¿okay?, a nivel de eficiencia. Y a nivel de ética, como hemos visto antes, el fin puede llegar a justificar los medios fácilmente. Puede haber un alto riesgo de daño psicológico, sobre todo cuando trabajamos con temas delicados en las sesiones de coaching, y puede anular o perturbar la identidad personal de nuestro coaching. Frente que al otro extremo, en el coaching no directivo, a nivel de ética, mantenemos siempre una coherencia entre medios y fines, porque estamos centrados en, desde y para el cliente. El proceso a nivel ético es inocuo, nunca le puedes hacer daño a una persona cuando estás trabajando solo desde su perspectiva, desde su mirada, desde sus recursos y desde su capacidad. Despliegas la identidad personal de esa persona, es decir, le das lugar para que desde sí misma pueda desarrollarse, activas la automotivación, la mucha o poca que pueda tener, pero vas a estar centrado en activarla, vas a facilitar el autoaprendizaje a nivel de coherencia y vas a permitir el autoconocimiento. Y a nivel de eficiencia, lógicamente, como hemos visto al principio, potencias la creatividad, fortaleces el sentido de responsabilidad, porque todo descubrimiento y toda creación propia es percibida de una manera muy diferente a cuando uno recibe una respuesta de fuera, y lógicamente esto no genera dependencia, sino más bien independencia, o incluso, si quieres, interdependencia. Pasemos a la siguiente diapositiva. Seguramente algunos estaréis preguntando, bueno, pero ¿será tan así? Es decir, ¿será que el coaching directivo, digamos, tiene tanto riesgo, que es tan ineficiente, que puede producir este tipo de cuestiones? Tenemos varios ejemplos. En el propio libro de Rafael Echeverría, este libro de ética y coaching ontológico, él reconoce un punto, no es el único, uno puede ver dentro de la teoría del coaching ontológico, pero el punto es que se arrepiente de la distinción de la irreverencia gentil. Básicamente lo que dice es,
acuñé el término irreverencia gentil para introducir un recurso de intervención en el coaching que legitimaba una práctica que hoy condeno de manera explícita. Ella permite, invocando que lo hacíamos para servir al coachee, faltarle gentilmente el respeto y sacudirlo del lugar donde se encuentra para facilitar su desplazamiento. Bueno, aquí tienen una especie de técnica donde el fin justifica los medios, pero que él se arrepintió por el daño que ha causado y porque, como dice al final, esa irreverencia terminaba haciendo más daño al coachee que lo mejoraba. En el otro extremo, en mi libro, en el último capítulo, el capítulo 6, ustedes tienen un análisis de un psicólogo, Steve Berglas, que hace un análisis, en este caso, del coaching americano, donde también explica cómo muchas veces termina haciendo más daño que beneficio. Y si ustedes analizan todos los casos que aparecen en Steve Berglas o los casos que están apareciendo de coaching ontológico, en el que se llega al nivel de insultar, de maltratar, ¿cómo es que se dice? De tener una actitud incluso vejatoria respecto de los clientes, tiene que ver con ese perfil, esas técnicas directivas de transferencia de conocimiento y experiencia que lógicamente, dependiendo del nivel donde las coloques, pueden llegar a terminar haciendo muchísimo daño, siendo ineficientes y no provocando o produciendo lo que originalmente se pretende con el coaching en sí mismo, ¿no? Con la profesión del coaching. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ya vamos terminando. Quería dejarles unos minutos, pero bueno, vamos a ver si nos podemos quedar un ratito más, por lo menos para contestar algunas preguntas. Antes de mostrarles rápidamente la propuesta coherente, que yo considero que es coherente, eficiente y ética, el punto que no hice hincapié y que sí quería explicarles, o por lo menos describirlo rápidamente, es que nos guste o no nos guste, elegir un nivel, digamos, de un grado de no directividad y de directividad en una sesión de coaching o en un proceso de coaching que sea intermedio, por decirlo de alguna manera, desde mi punto de vista produce mucha ineficiencia también. ¿Por qué esto es así? Porque ya hemos visto que la metodología del coaching directivo y la metodología del coaching no directivo son opuestas. Por lo tanto, si tú en un mismo proceso pretendes utilizar los dos métodos, vas a tener conflictos, vas a tener chispas que en algún punto o en alguna medida te van a producir ineficiencias, incoherencias o incluso pudiendo llegar a ciertas inmoralidades. De ahí nuestra propuesta con el coaching no directivo, coherente, eficiente y ético. Vayamos a la última diapositiva, en el que lo que pretendemos con esto es, y lo encaramos de la siguiente manera: sea que tú seas un coach ontológico, sea que te hayas formado en coaching con PNL, coaching sistémico, coaching norteamericano, coaching el que sea, hay algo innegable, y es que la no directividad forma parte esencial de cualquier proceso de coaching en cualquier línea y escuela. Es decir, no hay prácticamente nadie, puede haber alguna excepción, pero prácticamente ningún coach va a considerar que el coaching no directivo o que la no directividad en el coaching no es necesaria o no es imprescindible. Entonces, para todos aquellos que consideren que incluso un grado de directividad es necesario, útil o lo que sea, la propuesta de coaching no directivo te ayuda a centrarte solo en aquel aspecto esencial y fundamental para potenciar el conocimiento tácito y para que compruebes por ti mismo que hacer un proceso de coaching de principio a fin de manera no directiva es posible y manteniéndote en un grado de no directividad muy, muy, pero muy alto. Mucho más de lo que normalmente por término medio una persona o un coach formado en alguna otra escuela podría llegar a imaginarse.
Y si esta propuesta tiene sentido para ti, incluso podrás llegar a prescindir de muchas otras prácticas que desde mi punto de vista se utilizan por no saber cómo abordar ciertas situaciones con los clientes desde la no directividad, porque lógicamente es mucho más difícil mantener un proceso y una relación no directiva que sea eficiente que siendo directivo, que sería como el atajo y la forma más rápida de poder incluso cambiar, mover o movilizar a una persona o a un equipo. En nuestra propuesta lo que hacemos es explicarte desde el punto de vista histórico y extrapolando desde diferentes personas, las personas que ya hemos visto en la otra diapositiva, desde la mayéutica hasta el juego interior de Tim Galway, cómo el foco, el núcleo central y esencial del coaching está en la no directividad. Que cualquier procedimiento directivo tiene también su historia dentro de la civilización humana, pero que hubo un proceso histórico, evolutivo y espontáneo del desarrollo de la ayuda hacia el otro de manera no directiva desde Sócrates a la actualidad. Que ese principio no directivo se puede resumir, se puede sintetizar en un marco teórico de principios, competencias y modelos en el que tú lo puedes utilizar en tus sesiones y en tus procesos. Y que esto lo puedes aplicar con individuos, sea en el nivel personal o ejecutivo, con equipos, con organizaciones, de manera inocua, porque nunca vas a hacer daño, y de manera eficiente, porque vas a estar centrado permanentemente en catalizar esa capacidad o ese conocimiento tácito que todos llevamos dentro. Finalmente, simplemente decirles, si tenemos que darle valor al coaching como disciplina, como profesión, yo insisto y lo seguiré diciendo, está en que es un proceso, o siempre y cuando entendamos que el coaching es un proceso esencialmente no directivo, por lo menos esencialmente no directivo. Si aquellos como yo que consideren que incluso puede llegar a ser exclusivamente no directivo, pues bienvenido sea, pero por lo menos es esencialmente no directivo. A lo largo de la historia de la humanidad, en todos los procesos de ayuda, siempre hay grados de directividad, grados de transferencia de conocimiento y experiencia, y el coaching es la única profesión que yo conozco sistematizada que ha sabido, valga la redundancia, sistematizar un proceso de ayuda sin necesidad de decir, sin necesidad de transmitir, sin necesidad de emitir juicios, algo que para el común de la gente esto parece inaudito, pero que se puede comprobar y se puede ver y demostrar la efectividad que tiene. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva y con esto cerramos. No sé si podemos tener, aunque solo sea algunas preguntas que seguramente tendrán, aunque nos hemos pasado un poco de tiempo, ¿no? Claro que sí. Si gustan escribir en el chat aquellas preguntas que tengan para Leonardo. Y bueno, en lo que piensan aquella pregunta para hacerte, Leonardo, darte las gracias ya que estás conectándote desde Madrid. Sabemos que son las 3 o 4 de la mañana. Sí. Entonces, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. ¿Alguien tiene Claro, alguna pregunta? placer. Sí, nos menciona Adriana Castellanos, gracias por tu aportación. El concepto que tengo de coaching es que es no directivo, según entiendo, a través de la práctica, cada día seré menos directiva. Exactamente, Adriana. Evidentemente hay mucha gente, muchos coaches que entienden, que claramente entienden que el coaching es no directivo,
como lo estás entendiendo tú, y claramente esto, por eso, requiere de muchísima experiencia, mucha práctica para poder dominarlo, pero principalmente desde mi punto de vista, lo primero es comprenderlo de la manera correcta. El, no sé, en mi experiencia, lo que yo me he encontrado es que muchos coaches creen que son no directivos y cuando les hacemos alguna supervisión o algún mentoring o empezamos realmente a distinguir dentro de este esquema que te he mostrado de competencias, desde dónde estás haciendo la pregunta, de cómo nace esa pregunta, cómo se construye esa pregunta en la relación con tu coachee, empiezas a descubrir que a lo mejor eres más directiva de lo que te imaginabas, ¿no? Entonces, es realmente un arte y desde mi punto de vista la práctica lógicamente es imprescindible, pero primero y fundamentalmente tenemos que tener muy claro el concepto de qué es y de cómo esto se manifiesta en las sesiones de coaching. Déjenme ver que hay más comentarios. Sí. Sí, lo lees tú. Ah, ok. Pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre la alineación de las 11 competencias de la ICF con tu propuesta del coaching no directivo? Vale. Ya que me parece que cualquier coach alineado a esta es esencialmente no directivo. Fíjate, mira, Julio, la ICF nació desde sus orígenes como una asociación esencialmente no directiva y por eso Dave Buck, como que comentábamos antes, se puso tan contento cuando la ICF recientemente cambió la definición porque de alguna manera estaba dando paso a dejar de ser eh, tan no directiva, ¿no? En todo caso, dentro de la ICF vas a encontrar coaches más o menos incluso directivos, porque la preocupación de la ICF no está tanto en la metodología en sí misma de la no directividad, sino en una posición un poco más ambigua en este momento. ¿Okay? Así y todo, la ICF de las asociaciones internacionales es la más no directiva que yo conozco y las 11 competencias de la ICF son totalmente compatibles con el modelo del coaching no directivo que nosotros estamos enseñando, al punto de que no solamente yo mismo, sino que yo he ayudado a otros a conseguir las más altas niveles de certificación, manteniendo una posición estrictamente no directiva y lo han conseguido en la ICF sin problema. Es decir, las 11 competencias de la ICF son compatibles con nuestro modelo. De hecho, la certificación que nosotros vamos a ofrecer en Guadalajara está aprobada, digamos, por la ICF como Coaching Continuing Education. Eh, por lo tanto, no hay ningún problema en ese sentido. Ahora bien, Julio, esto no significa el hecho de que en las 11 competencias, desde mi punto de vista, sean mejorables, que no estén bien definidas del todo y que se abra la puerta en muchas ocasiones en esas competencias a realizar prácticas que van en contra del principio de la no directividad. De Víctor dice, muchas gracias Leonardo. ¿Cuál es la ventaja principal en cuanto a resultados para el coach y para el coach cuando se lleva a cabo un proceso no directivo puro como el que propones? Mira, yo la ventaja principal que veo es, vamos a ver, un proceso de coaching, lógicamente, que tiene el objetivo de que las personas consigan su objetivo, ¿no? Es decir, o resuelvan el problema que tienen enfrente. Pero hay como un meta objetivo, como una razón de ser del coaching en sí misma, que es que las personas eh, consigan esa autonomía o ese autoaprendizaje, que reconozcan que son capaces de poder descubrir y crear conocimientos nuevos que les pueden llevar al puerto que ellos desean. Entonces, la gran ventaja es que colocas al cliente ya necesaria desde el primer momento en el acuerdo de coaching, en la posición idónea para poder desarrollar toda esa capacidad. Fíjate, Víctor, que y esto lo puedes comprobar tú mismo en las sesiones que hagas, cuando tú a una persona
le transfieres, aunque solo sea una sugerencia, y le dices, yo solamente te la doy, pero tú la coges, es tu responsabilidad, yo solamente te lo aporto como un ámbito de posibilidades dentro de todas las que tienes. Ese cliente no te va a percibir a ti y a ese consejo o esa sugerencia como algo más. Esto en psicología se sabe, ¿no? La famosa contratransferencia y todo lo que implica el hecho de que una persona te esté pagando para que tú le ayudes. En definitiva, la gran ventaja es que cuando tú te mantienes estrictamente en la no directividad, el cliente aprende más rápido y además de manera eficiente a colocarse en la posición de coachee. No se olviden que la posición de coachee es algo que también se tiene que aprender. Los seres humanos, nosotros, normalmente, lamentablemente, no estamos acostumbrados a recibir una sesión de coaching. Tenemos que aprender a ser cliente. Y ese aprendizaje de ser cliente no lo vas a conseguir si en tus procesos añades directividad. El cliente va a estar percibiendo de que está en un proceso más de asesoramiento, aunque con otra metodología y con otro procedimiento, pero le vas a estar dando más de lo mismo. Fíjate que incluso yo voy más lejos, disculpa que quiero seguir un poco más con la pregunta de Víctor. Yo considero que incluso en los momentos en los que el cliente te está pidiendo un consejo, en los momentos en los que te pide que tú le des tu opinión, es cuanto más no directivo te tienes que volver y cuanto más tienes que mantener esa posición. Cuando el cliente aprende, Víctor, que desde esa posición puede descubrir o crear lo que estaba necesitando, el aprendizaje que consigue y el efecto que eso produce en su persona no tiene precio, no tiene comparación respecto a cualquier otro atajo que tú puedas dar o tener. Para mí esa es la gran ventaja, que conseguimos que las personas realmente se coloquen en la posición de autoaprendizaje, sabiendo que de tu parte no va a haber asistencia, digamos, externa, sino que estás para ayudarles desde dentro. Y además dicho de manera explícita, ¿eh? Listo, gracias. Y otra pregunta, ¿qué opinas de la paradoja de la no directividad del coaching ejecutivo que menciona Alain Cardón, en el que dice que en el coaching ejecutivo, si se persigue un objetivo del sponsor, ¿cómo puede ser no directivo? No, se puede perfectamente. Por eso les decía, lógicamente, a medida que vamos avanzando digamos, se va complejizando el proceso de coaching no directivo a medida que vamos añadiendo más elementos, ¿no? Como en este caso el sponsor. Bueno, a ver cómo hago yo con el sponsor. Cuando tú tienes un sponsor bueno, en primer lugar, desde el coaching no directivo nosotros no hacemos coaching a personas, a ejecutivos que vengan obligados o que vengan mandados por un sponsor. Es decir, el ejecutivo tiene que querer el proceso y tiene que saber en qué consiste el proceso y el sponsor tiene que querer el proceso y tiene que saber en qué consiste el proceso. Entonces, en la alianza tripartita que nosotros hacemos se manifiesta la metodología de la no directividad que tiene que ser aceptada por las tres partes. ¿Y qué ocurre? Yo entiendo que la pregunta viene por el sentido de que, bueno, para mí Alain Cardón está equivocado o practica un tipo de coaching. Claro, como las premisas que él tiene no están basadas en esta metodología, es normal que lo vea de una manera distinta, ¿no? Pero cuando tú lo miras desde esta perspectiva, te das cuenta que sí es posible y que sí se puede hacer. Y imagínate que un ejecutivo manda a un empleado y le dice, bueno, tú vas a recibir coaching. ¿Cómo aplico la no directividad? Pues simplemente yo voy al sponsor, le pregunto al sponsor si el ejecutivo está de acuerdo en recibir el coaching. Si él me dice que sí, hablo con el ejecutivo y le pregunto si él realmente quiere estar, y si es realmente un deseo propio o si viene mandado. Si es un deseo propio, trabajamos y podemos hacer un acuerdo entre los tres. Si viene mandado por otro, entonces directamente no trabajamos porque sabemos que eso no va a funcionar. De todas maneras, estoy haciendo una síntesis muy rápida de lo que sería el acuerdo tripartito de coaching no directivo,
En la certificación nosotros entregamos tanto el acuerdo en sí mismo como todo, explicamos el procedimiento que hay que seguir paso por paso para conseguirlo, ¿no? Y de hecho así lo hemos hecho en muchas empresas. Muy bien, gracias. Bueno, gracias a los demás por sus comentarios, por sus agradecimientos. Y bueno, si quieren profundizar y discutir la teoría del coaching o potenciar su ejercicio de coaching dominando su propia esencia, además de aprender herramientas fundamentales tanto para el dominio de las sesiones como de los procesos de coaching y finalmente hacer coaching puro, pues los invitamos este 10 y 11 de marzo a tomar la masterclass de coaching no directivo, en donde Leonardo, como bien nos lo ha comentado, profundizaremos más sobre este tema. Muchas gracias, Leonardo. Gracias a ustedes, un placer. Y bueno, a nombre de Creo Coaching, Avanza y Vórtice Coaching, les damos las más cordial buenas noches y gracias.